te quiero decir que cuando yo llegué era muy fácil decir que los presidentes que se habían ido eran responsables, que habían endeudado. Es cierto, no es una sola razón, una sola causa de lo que tienen los municipios, pero es una circunstancia fundamental. Imagínate, recibimos un municipio, cuando yo llego, 14 millones de pesos que tenemos que pagar a los puros aguinaldos que sí. Y antes de llegar, es decir, tuvimos que hacer sesión de cabildo previa, antes de tomar protesta, para que arrancando nuestro primer día de trabajo tuviéramos ya 14 millones de pesos para liquidar y pagar el aguinaldo a la administración saliente. ¿Y un presupuesto de cuánto anual? Hay un presupuesto de 200 millones de pesos, pero son 14 millones de pesos que se nos quitaban. De esos 14 millones de pesos, nosotros recibimos una deuda de cerca de 150 millones de pesos, de laudos importantes, cerca de los 60 millones de pesos. Nada más, sin contar las multas de Conagua. Conagua tenemos una deuda de 220 millones de pesos por la falta de saneamiento en las aguas residuales. Es decir, a todo esto le sumas la disminución de 45 millones de pesos que le han significado en 3 años al municipio. Cerca de los 45 millones de pesos. Hoy no dejaron de hacer obra, programas sociales, servicios públicos, porque dejan de aterrizarse a nuestro municipio directamente. Ahora la percepción es que esos 45 millones en materia de seguridad no se ven en los municipios. Por eso queremos la explicación, que nos dé la explicación, que nos dé la información, que nos explique, que nos dé a conocer cuáles son los mecanismos que ha seguido y cuáles son los logros que hemos obtenido en estos 3 años. Por el otro lado, estos 45 millones, cerca de 45 millones en 3 años del gobierno que está por terminar en Ayala, se vieron reflejados en, no sé si así, ¿cuántos de los policías municipales recibieron de aumentos salariales en 3 años, pagados por el Estado? Yo quiero decirte que somos, que somos la segunda mejor policía, mejor pagada en todo el Estado, por el municipio. De los convenios y compromisos que en aquel entonces ya desaparecido amigo José Luis Correa, firmábamos algunos compromisos y se nos decía que el Estado era quien iba a llegar a implementar un salario de las fuerzas de por ahí de unos 16,000 pesos, que nosotros íbamos a seguir pagando y que el complemento lo iban a dar, que los uniformes le iban a dar ellos, que el estado de fuerzas iba a ser permanentemente evaluado a consideración, incluso al inicio se nos presentó que aquellos policías que no calificaran los exámenes de control de confianza, íbamos a crear una policía de proximidad social. Sin armas. Y ¿sabes qué sucedió? Nos enteramos en el camino por investigaciones y por estar tocando puertas que eso era un tema que ya no iba a poder ser posible, que se podría mejor enfrentar a los delincuentes sin armas, que podemos decir, se ha etiquetado a todos los policías. Cuando nosotros deseamos ser policía que ha pasado el examen de control y confianza, se encuentra delinquiendo. No podemos decir que el examen de control y confianza es garantía de tener un policía honrado. Y por eso convocábamos desde aquel entonces al frente de INACON que teníamos que hacer un análisis, una evaluación sensata y muy responsable de cómo era el examen de control y confianza, porque teníamos policías que habían aprobado ese examen de control y confianza y se encontraban. ¿Se aprobó finalmente esta? Sí, se aprueba. A pesar de una intentona así es. El 30 de septiembre a las 9 de la mañana estará aquí compareciendo ante el Pleno. Sí, la propuesta era que desde la diputada del PRD que iniciaran comisión. Hoy los diputados decidieron convocar al comisionado aquí a sesión. ¿Quién se votó a favor de su propuesta? Así es. ¿Quiénes votaron en contra? No, la verdad ni identifiqué, ¿sí? Como tampoco presté atención a todos los que votaron en favor. En carne propia, ¿usted ha sentido el crimen organizado?